Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar una historia que ha cautivado a millones de personas, el amor que todos esperaban, la historia al descubierto de Atay y Sereni. Si eres fan de las series turcas, de las grandes historias de amor, o simplemente te gusta ver cómo florecen las relaciones en el ojo público, este vídeo es para ti. Vamos a sumergirnos en los detalles, los momentos clave y por supuesto, en toda esa magia que ha hecho de Atay y Sereni una pareja tan especial. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que abróchense los cinturones porque esto se pone bueno. Hoy vamos a hablar de Atay Ulusoy y Sereni Sarıkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Ambos son actores increíblemente talentosos, con carreras impresionantes que los han llevado a la cima. Pero lo que realmente nos tiene hablando hoy es la chispa que se encendió entre ellos, una conexión que el público adoptó como propia, casi como si fuera una telenovela en la vida real. Su historia es un fascinante viaje de encuentros, de rumores, de confirmaciones, y de un amor que para muchos se convirtió en el ideal. Recordemos sus inicios, cómo se conocieron. Ambos actores alcanzaron la fama relativamente jóvenes, pero fue en el set de una de las series más exitosas de Turquía, Medcezir, donde sus caminos se cruzaron de manera significativa. Sereni interpretaba a Mira Beylice y a Atay a Yaman Koper. Para aquellos que vieron la serie, sabrán que la química entre sus personajes era innegable. Era algo que se sentía en la pantalla, una conexión palpable que trascendía la ficción. Y es que a menudo, la línea entre la actuación y la realidad puede volverse un poco borrosa cuando dos personas comparten tanta intensidad en escena. En Medcezir, sus personajes vivieron un romance apasionado, lleno de altibajos, de momentos tiernos y de conflictos que mantenían a la audiencia al borde de sus asientos. Y parece que esa misma química que encantó a millones en la pantalla, comenzó a germinar también en sus vidas personales. Al principio, como suele suceder en estos casos, todo eran especulaciones. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre sus celebridades favoritas, empezaron a notar detalles, a captar miradas cómplices, a escuchar rumores. Era un juego de adivinanzas para el público y para los fans, una fuente constante de emoción. La serie Medcezir, una adaptación turca de la aclamada serie estadounidense de OC, se estrenó en 2013 y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. La trama giraba en torno a Yaman, un joven de origen humilde que es adoptado por un abogado adinerado y se muda a una lujosa zona residencial, donde conoce a Mira, una chica guapa y rebelde de una familia privilegiada. La complejidad de sus personajes, sus conflictos internos y la intensidad de su amor juvenil resonaron profundamente con el público, y la actuación de Atay y Sereni fue fundamental para el éxito. La audiencia se enamoró de la dinámica entre Yaman y Mira, de cómo sus mundos tan dispares colisionaban y se entrelazaban. La química entre Atay y Sereni no era solo una cuestión de diálogos bien escritos o de dirección acertada, era una energía genuina que emanaba de ellos, una complicidad que hacía que cada escena juntos fuera eléctrica. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se sostenían la mano, todo transmitía una autenticidad que iba más allá de la actuación. Los fans no solo veían a Yaman y Mira enamorarse, sino que sentían que estaban presenciando algo real, algo especial. Poco después de que Medcezir terminara su exitosa emisión en 2015, los rumores sobre una relación entre Atay y Sereni comenzaron a intensificarse. Aunque ambos actores se mantuvieron notablemente discretos al principio, las coincidencias y los avistamientos en lugares privados alimentaron la especulación. Los paparazzi intentaban captar imágenes, los seguidores analizaban cada detalle en sus redes sociales, y los medios turcos no dejaban de publicar hipótesis. Se hablaba de cenas románticas, de viajes juntos, de encuentros furtivos. Era un torbellino de información, a menudo no confirmada, pero que mantenía viva la esperanza de los fans. En una industria donde la vida privada de las estrellas es a menudo objeto de escrutinio constante, Atay y Sereni optaron por un enfoque diferente. En lugar de hacer declaraciones grandilocuentes o de exponer cada faceta de su vida juntos, permitieron que su relación se desarrollara con una cautela que paradójicamente aumentaba la fascinación del público. No querían convertir su amor en un espectáculo, sino en algo que perteneciera principalmente a ellos. Esta discreción, si bien frustraba a algunos, también generaba respeto y admiración. La confirmación de su relación.
Ion, aunque nunca fue un anuncio oficial y bombástico, se fue dando de forma paulatina y sutil. Aparecieron juntos en eventos públicos, primero de forma esporádica y luego con mayor frecuencia. Las fotografías de los paparazzi, aunque a veces robadas, empezaron a mostrar una complicidad innegable, sonrisas compartidas, gestos de apoyo, miradas que decían mucho más que cualquier palabra. No era necesario un titular oficial, la evidencia era lo suficientemente clara para la mayoría de sus seguidores. Lo que hizo que su relación resonara tanto con el público fue, en parte, la forma en que mantuvieron la privacidad dentro de lo posible, a pesar de ser dos de las estrellas más grandes de Turquía. No caían en la trampa de exponer cada detalle de su vida privada, sino que permitían que su relación se desarrollara de una manera más íntima, lejos del escrutinio constante de las redes sociales. Esto, paradójicamente, aumentó la fascinación del público. Querían saber más, pero respetaban ese espacio que ellos intentaban crear. Además de su conexión en Medcezir, ambos actores han tenido carreras individuales brillantes. Atay Ulusoy, conocido por su papel en Anferia Koydum, y más recientemente por su participación en exitosas producciones de Netflix como The Protector y Ethos, ha demostrado una versatilidad increíble. Ha explorado géneros diversos, desde el drama hasta la fantasía, consolidándose como uno de los actores más importantes de su generación. Su capacidad para transformarse en diferentes personajes y la intensidad que aporta a cada uno lo han convertido en un referente. Por su parte, Serine Sarkaya ha brillado en series como Limonata y Fi, cautivando al público con su talento y carisma. Su debut cinematográfico en Limonata recibió elogios de la crítica, y su papel en la serie Fi, donde demostró una profunda intensidad dramática, la catapultó a un nuevo nivel de reconocimiento. Serine es conocida por su belleza natural, su estilo impecable y su habilidad para transmitir emociones complejas con una sola mirada. Es esta combinación de éxito individual y una química personal que cautiva, lo que los ha convertido en una de las parejas más comentadas y queridas. Su historia es un ejemplo de cómo la atracción en pantalla puede trascender a la vida real. Es un recordatorio de que a veces, las mejores historias de amor se escriben fuera de los guiones. Los fans, al ver la conexión auténtica entre dos personas a las que admiran, se identifican, se emocionan y, en muchos casos, sienten que son parte de esa historia. Han sido testigos de su evolución, de cómo su relación ha crecido y se ha fortalecido a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que hace que el amor de Atay y Serine sea el amor que todos esperaban? Podríamos decir que es la combinación perfecta de talento, belleza, carisma y esa chispa innegable que irradiaban juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Es la narrativa de dos estrellas que se encontraron, que se enamoraron y que, a pesar de las presiones de la fama, han sabido construir una relación sólida. Su historia, al descubierto, nos muestra que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados y bajo el escrutinio público. Hemos visto cómo sus carreras despegaron, cómo se conocieron en el set de Medcezir, y cómo esa química se tradujo en una relación personal. Hemos sido testigos de los rumores, de las confirmaciones sutiles y de cómo su amor se ha convertido en un referente para muchos. La forma en que han manejado su relación, con un equilibrio entre la exposición pública y la privacidad, también ha sido un factor clave en su popularidad. Pero su historia no se detiene ahí. A lo largo de los años, a pesar de los altibajos inherentes a cualquier relación, especialmente una bajo el constante escrutinio público, Atay y Serine han demostrado una resiliencia notable. Han sabido sortear las presiones de la fama, mantener su espacio privado y, sobre todo, nutrir su vínculo. Sus apariciones juntos, aunque no frecuentes, siempre han sido recibidas con entusiasmo por los fans, quienes ven en ellos un ejemplo de amor duradero y auténtico. La industria del entretenimiento turco es conocida por la intensidad de sus producciones y el fervor de sus audiencias. En este contexto, la relación de Atay y Serine se convirtió en algo más que una simple pareja de celebridades, se transformó en un símbolo de esperanza, en la confirmación de que la magia que vemos en la pantalla puede, en ocasiones, extenderse a la vida real. Los fans se identificaron con su historia, con la forma en que se conocieron en un ambiente de trabajo, en la evolución de su conexión, y en la forma en que han construido su relación manteniendo ciertos aspectos en privado. Esta capacidad de mantener un equilibrio entre su vida pública y privada ha sido clave para su éxito como pareja. No se convirtieron en figuras de chismes constantes, sino en un ejemplo de cómo dos personas pueden navegar la fama sin perder su individualidad ni la esencia de su relación.
Su discreción ha generado aún más respeto, y los fans admiran su habilidad para proteger su espacio personal. Además de su impacto en la vida real, su trabajo en Medcezir sigue siendo un referente. La serie se ha convertido en un clásico, y la química entre Yaman y Mira es recordada con cariño por una generación de espectadores. La forma en que Ata y Serine dieron vida a estos personajes es un testimonio de su talento actoral y de la conexión especial que compartieron desde el principio. Podemos afirmar que la historia de Ata y Serine es la personificación del amor que todos esperaban, porque encapsula la fantasía romántica que muchos seguidores anhelan ver en la vida real. Es la narrativa de dos estrellas que no solo conquistaron el mundo de la actuación, sino que también encontraron el amor en el camino, demostrando que la magia de la ficción puede a veces reflejarse en la realidad. Su viaje desde aquellos primeros encuentros en el set de Medcezir, hasta convertirse en una de las parejas más admiradas de Turquía, ha sido un tapiz tejido con talento, carisma y una conexión genuina. Hemos visto cómo los rumores se transformaron en confirmaciones tácitas, cómo la admiración mutua floreció en un amor sólido, y cómo, a pesar de las presiones de ser figuras públicas, han logrado construir un refugio de intimidad y respeto. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la fascinante historia de amor de Atay y Serine. Ha sido un viaje lleno de momentos icónicos, de especulaciones y de la dulce confirmación de un amor que, sin duda, todos esperábamos ver florecer. Hemos analizado cómo su encuentro en Medcezir marcó un antes y un después, y cómo su relación ha cautivado los corazones de miles de fans en todo el mundo. Esperamos que hayan disfrutado de este vistazo a su historia al descubierto. Cuéntenos en los comentarios qué es lo que más les gusta de Atay y Serine, o si tienen alguna anécdota o recuerdo especial relacionado con ellos o con la serie Medcezir. Nos encanta leer sus opiniones y que sean parte de nuestra comunidad. Si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí.